Vamos a continuar entonces con más esta mañana. Fernando, ¿qué nos tiene usted? Bueno, conmigo está Danilo Toro, él es sociólogo, investigador, y bueno, un 2015 donde pareciera que los panameños hemos perdido esa amalgama y cada día la estamos perdiendo más. Y yo decía, o se ha dicho mucho, hemos vuelto a la situación de 1968. Bueno, Fernando, estamos usando una referencia que puede servirnos, pero no es igual. Puede servirnos como punto comparativo, pero no estamos en una situación igual. Hay diferencias también. ¿Las similitudes cuáles son? Bien. Primero tenemos que reconocer qué tenemos ahorita mismo. Y de acuerdo a los datos que tiene la comunidad informativa, de acuerdo a datos que se publican, que se tienen, que se dice, que algunas instituciones presentan o actores presentan más o menos desde el punto de vista oficial, tú puedes decir que Panamá, con todo ese perfil de modernidad que tú ves aquí de fondo, Sí. tiene un fenómeno de ruptura social. Sí, es una capa de barniz que tenemos. Exacto. Esto es una foto de un Panamá maquillado. Falta el Panamá que tú no ves, que está allí, pero que está allí, pero que no lo ves. Más se pusieron los edificios altos exactamente para que no vieras lo que hay detrás. Exactamente. Entonces, tienes un fenómeno de ruptura social, tienes un fenómeno de fisuras y de descomposición social. ¿Qué te indica a ti o qué te enseña a ti que hay descomposición social? Varios indicadores. Los indicadores sociales y los indicadores económicos, indicadores culturales. Son muy buenos los indicadores en términos de educación, son muy buenos los indicadores en términos de administración de justicia y seguridad ciudadana, son muy buenos los indicadores de actividades económicas. Esos te indican a ti cómo se va desmoronando el tejido social. El tejido social. Pero también tienes otras cosas que no trabajan con indicadores, sino que son lo que se llaman en términos religiosos los signos de los tiempos. Por ejemplo, es muy docente, es muy ilustrativo ponerle atención, cuidado a cómo se expresa la gente, cómo se comunica la gente, cuál es el tipo de lenguaje. ¿Redes sociales? ¿Cuál es el tipo de lenguaje que tenemos? En el 68 hubo un lenguaje muy agresivo entre las fuerzas políticas. Hoy día el lenguaje es hiperagresivo. La gente se siente con la capacidad o con el permiso o con el derecho de poder decir lo que quiere como le da la gana. A quien le da la gana. A quien le da la gana por las redes sociales, por ejemplo. Ya se perdió la capacidad de argumentar. Ya el argumento no es, bueno, plantéame algo mejor de lo que yo he dicho, sino descalifícame en términos devastadores. Tú has sido comunicador muchos años y uno de los fenómenos que yo me he dado cuenta en estos últimos 6 años es que todo el mundo da por sentado que lo que tú le estás diciendo es mentira. Esa es parte de la descomposición social, la pérdida de la confianza. La pérdida de la confianza se debe al hecho de que tú no tienes puntos de referencias de seguridad. Como tú no tienes arbitrajes que te den seguridad, como tú no tienes puntos de referencia que te den seguridad, como tú no tienes actores que tú puedas ver como equilibrantes en una situación de tensión, entonces tú partes del hecho de que la verdad es lo que yo percibo, lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo siento y lo que yo digo. Lo que tú dices es descalificado. Entonces, esa desconfianza generalizada, lo que nos está diciendo a grito es que ha habido una pérdida neta de institucionalidad que sirvan de árbitros. La ley dejó de cumplir su función. ¿Cuál es el papel de la ley? Igualar tus condiciones a las mías. Punto. Cuando las condiciones no se igualan, sino que hay uno más iguales que otro, es decir, cuando hay uno siempre en mejores condiciones que otro, todo el mundo desconfía del otro. Entonces, en esa situación, la desconfianza se va profundizando al hecho de que se parte del hecho de agredir. El pequeñito siente, yo por qué no puedo robar si veo que el de arriba está robando. Y yo por qué no puedo hacer esto si veo que el de arriba lo hace. El otro día leía en España cómo el jefe de la policía de Madrid confrontó un problema serio porque un policía le fue a poner una boleta por estar mal estacionado. Y el jefe de la policía le dice, pero usted no sabe quién soy yo. Le dice, no señor, pero me da su documento porque le tengo que poner la multa. Y el jefe de la policía quiso entrar en el forcejeo de que ahora yo que soy tu jefe te la voy a hacer de cuadritos. Bueno, eso terminó en una denuncia del policía
contra el jefe máximo de la él. policía. Ese tipo de situación es inconcebible en un país como el nuestro. No es que quiera decir que otro país como España sea mejor o peor que Panamá, pero es inconcebible acá porque tú no tienes esa referencia de un árbitro que tú sabes que va a administrar la cosa bien. Que yo te lo digo porque incluso la arquitectura de la ciudad está hecha para ya crear murallas y, ¿sabes?, romper el diálogo. Por ejemplo, yo siempre digo, yo me gradué de un colegio católico donde había gente de clase muy alta hasta clase muy baja. Sí, pero ya, por ejemplo, Punta Pacífica, Costa del Este, Santa María se han convertido en guetos amurallados donde esa gente trabaja, se divierte e incluso los hijos van a la escuela con sus pares dentro de esa muralla. Yo le decía a unos estudiantes míos que hemos vuelto a los tiempos de la colonia. Con la ciudad amurallada. En términos de lenguaje, estamos regresando a la época de los jeroglíficos. Cada vez más. Oye, cuando tú recibes, es casi inconcebible cuando tú recibes mensajes en tu celular, vía WhatsApp, por ejemplo, sí, la mitad de los mensajes son símbolos. En términos de lenguaje estamos regresando a eso. Pero en términos de convivencia, de hábitat, sí hemos regresado al tiempo de la colonia. Y ciertamente los barrios son amurallados, las casas son amuralladas, existe todo un concepto de segregación, de exclusión. Pero eso incluso pasa en la clase alta, pero la clase media también Claro, vive amurallada. Claro. Va a escuelas ellos entre ellos, se relacionan entre ellos. Esas son las lecturas que tú ves, las lecturas cualitativas que tú dices, hay un proceso de descomposición en Panamá. Esa es la pérdida de amalgama, esa es la pérdida de confianza entre sectores, esa es la incapacidad de poder convivir. La gente cada vez se está amurallando, cada vez se está acolmenando, por inventar un término, por ejemplo, licencia del 1968, al final, lo único que hizo la Guardia Nacional fue servir de árbitro en una pelea que los políticos no se ponían a poner de acuerdo. Claro, no le tocaba. Hoy día, ¿quién hace de árbitro? Bueno, ese es uno de los grandes riesgos de hoy día. A diferencia del 68, donde teníamos dos grandes fuerzas confrontadas, había otras fuerzas políticas, pero no tenían la magnitud o el peso específico. Habían dos grandes fuerzas confrontadas, agrupadas bajo la bandera liberal, unas con David Zamudio, el ingeniero David Zamudio Ávila, al frente, y otras con la bandera arnulfista bajo el liderazgo de Arnulfo Arias. Hoy día resulta que eso no es así. No. La sociedad política, la fenomenología política está atomizada, está mucho más dividida y tienes fuerzas en términos cuantitativos mucho más parecidas, mucho más similares. Eso te pone un escenario con un alto riesgo de inestabilidad, porque donde tú tienes contrincantes con fuerzas algo parecidas, entonces tienes que tener cuidado. Yo siempre pongo de ejemplo que la primavera árabe a la larga inicia por un pobre vendedor de dátiles que se inmoló porque no le dejaban vender dátiles. Y eso acabó con un fenómeno social que arrasó todo el Magreb y parte de la península arábiga. Pero había que ver qué había detrás de ese vendedor Lo de que te dátiles. digo es que pero esa chispa, ¿dónde puede aparecer? Tocaste el tema, porque si por algún lado el calcetín se nos va a desaparecer, es por un hilo que está colgando. Y el hilo, hay varios hilos nuestros que están colgando del calcetín de Panamá. Uno de ellos es la Administración de Justicia, incluyendo dentro de la Administración de Justicia el tema de la seguridad ciudadana. Pero el otro hilo, un hilo bien grueso, es la educación. Fíjate que el caso de la primavera árabe, este vendedor de dátiles no era cualquier vendedor de dátiles. Era una persona que había estudiado, sí, una persona formada en un país en donde más de la mitad de la población son analfabetas. Entonces, si tú has pasado por una educación, lograste educarte y tu único recurso era salir a vender dátiles y no lo pudiste hacer porque las autoridades te desbarataron el puesto, no quedó otra que prenderte. Y prenderte significó prender el país. Literalmente echaste gasolina y prendió toda una región. Eso fue lo que ocurrió. Ese vendedor de dátiles fue la chispa que estaba cocinándose porque había toda una situación de descomposición social en la zona. En el caso de nosotros no hay tanta diferencia, hay mucha diferencia cultural, pero desde el punto de vista de los elementos, tú dices, en el fondo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué tan útil es la educación que estamos teniendo? ¿Qué tan útil son los elementos de convivencia humana que estamos teniendo? Una situación como la actual
que es caldo de cultivo para un grupo antisistema, ese no se haría en Panamá? Porque los grupos antisistemas se alimentan de un liderazgo más o menos ilustrado. Y Panamá es un país con un grado de descomposición que parte de las debilidades formativas. Okay. Mira, nosotros tenemos los números. Nosotros durante más de una década, durante 2 décadas, hemos tenido los números de un conflicto social, de un conflicto armado. Sí, claro. O sea, hemos tenido las cifras, hemos tenido años en los que hemos tenido más de 3.000 heridos por arma. Más de 3.000. Y hemos tenido años en las últimas 2 décadas en las que nos han... Hemos casi rozado los 1.000 muertos al año. Los 1.000 muertos al año. Esas son cifras de conflicto armado. ¿Por qué no ha sido un conflicto armado? No ha sido una tragedia Porque nacional. no ha habido alguien que lidere y organice esta situación de caos social. Y normalmente eso se da porque precisamente las capacidades organizativas y las capacidades de contenido ideológico son muy débiles. Como no hay una formación que te oriente a la gente hacia asumir posiciones y no hay capacidad de organización, el desorden sigue siendo amorfo. Ahora, nosotros nos parecemos más a Venezuela que a Colombia. Pero en ese eso, sentido. No, los dos, yo te diría que los dos han vivido infiernos. En ese sentido, Panamá está apostando simplemente al tiempo. Colombia está saliendo de una historia infernal y creo que Venezuela la está viviendo. Y lo que te quiero decir con eso es que Panamá está abusando de su condición. Y es como que si no leyera la historia de un Perú, la historia de un Colombia, la historia de una Venezuela, o de El Salvador, la historia de una Argentina, ni hablar de Centroamérica. Te estoy poniendo las más recientes, la historia de un Perú que fue caótica. Y que fue de caos en caos, porque saliendo, efectivamente, Fujimori acabó con el movimiento revolucionario Tupac Amaru y con el Sendero Luminoso. Pero él representó otra condición catastrófica. Los mesías aquí generalmente traen problemas más grandes de los que redimen. Primero que no, yo no le llamaría a los mesías nuestros. Tal vez la población esté deseando un mesías, pero lo que se han presentado como tales no son mesías. Son espectros que aparecen y que embrujan y hechizan, pero no tienen la categoría ni siquiera de caudillo de barrio. Don Danilo, yo creo que tenemos mucho más que hablar. Obviamente será más adelante. Vamos.